Bueno, muy buenos días a todas y todos desde el CONICET en este trabajo conjunto con el CCT Rosario, el CCT Santa Fe. Estamos muy agradecidos en que nos acompañen en poder poner un poco de serenidad o de luz a lo que hace el CONICET en esta escalada de violencia mediática o de dichos de parte de uno de los partidos políticos, en que pone en duda la utilidad del sistema científico, porque menciona el CONICET como institución, pero en realidad entendemos que hace referencia al sistema científico en su totalidad, a la ciencia en manos del Estado, en la ciencia para el desarrollo de todas y todos los habitantes de la Argentina. Un ataque a la universidad pública no es, parte de lo mismo, ¿no? Porque cuando habla de CONICET, habla de las universidades. El CONICET trabaja en conjunto con todas las universidades nacionales, universidades provinciales y varias universidades privadas también. Somos convencidos que el trabajo de ciencia y técnica mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Atendemos desde el sistema público lugares y nichos en los cuales los privados no pueden atender o no les interesa atender pensando desde una mirada mercantilista y de lucro, y ahora vamos a tener charlas de distintas investigadores de las distintas áreas del conocimiento que nos van a poder informar de lo que se está haciendo en cada uno de los institutos, desde las áreas sociales. Nos acompaña Sandra, la parte tecnológica, la parte de agro, y también nos acompaña desde el Parque Tecnológico Litoral Centro, como ejemplo claro del vínculo entre el Estado generando conocimiento y la posterior transferencia de ese conocimiento hacia la sociedad en generar empresas, en generar recursos, sustituir importaciones y construir soberanía, que es fundamental que nos demos cuenta que la ciencia construye soberanía. Tener una plataforma vacunal como hemos desarrollado y ya en fase 3 terminando el proceso de evaluación es algo que tienen muy pocos países. A partir del COVID fueron 3 países, Argentina sería el 4º país en poder desarrollarlo. Podrán decir que es tarde porque ya pasó el COVID, no importa, la plataforma vacunal existe y ante cualquier pandemia a futuro tenemos el know-how para desarrollar. Tener acceso a la salud, tener acceso a distribución y generar nuestras propias vacunas es un ejemplo de soberanía. Yo le dejo la palabra a la directora del CCT Rosario, que, Sandra, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, es un placer estar aquí en Santa Fe y agradecerles a todas y todos la presencia, tanto de los investigadores, las investigadoras, como del público en general y los medios periodísticos que nos acompañan. La semana pasada hablamos con Carlos y yo les dije, bueno, tenemos que hacer un trabajo más inteligente, tenemos que tratar de reforzar todo el esfuerzo que hacemos en visibilizar lo que nuestra comunidad, nuestras comunidades científicas realizan, y creo que lo que estamos haciendo aquí es justamente eso, hacer un énfasis en poner en un contraste en blanco y negro todas nuestras actividades y toda nuestra proyección. Nosotros formamos parte de un sistema científico, CONICET es una institución señera, eso hay que sacarlo una y muchas veces, que tiene una larga tradición, tiene más de 65 años de vida, y que ha permitido que en muchos casos el escalamiento, la proyección, como decía Carlos, la vacuna, se pueda realizar en un tiempo muy breve, pero eso se puede realizar porque hubo mucho trabajo previo, mucho trabajo anterior, mucho trabajo discipular, es decir, son generaciones que se han formado. Recién cuando estábamos llegando, Julia Crico, que viene de Rosario,
estaba saludando amorosamente a Raquel Chan, que fue su profesora en la Facultad de Bioquímica. Y esto no es una anécdota. Eso hace que CONICET es un sistema científico que se nutre también de una cadena de formación. Hace al trabajo en laboratorio, al trabajo en unidades ejecutoras, al trabajo en los institutos, pero también hacia la docencia, hacia la formación. Todos formamos parte de un sistema universitario de educación superior. Somos docentes de las universidades públicas y las privadas. Formamos parte de un sistema federal de ciencia. Por eso estamos aquí reunidos, es decir, los 2 CCT de la provincia de Santa Fe, que tenemos un marcado perfil de desarrollo y una tradición y un desarrollo también en términos históricos. Nos debemos a la comunidad que formamos parte, nos debemos a la sociedad, y nuestro trabajo tiene que ser constantemente mostrado, y necesitamos esa legitimidad para que este tipo de aseveraciones que se hacen de forma muy graciosa, relativo a la privatización o relativo al cierre, sean tomados con la seriedad que merece, no solamente por nosotros como comunidad científica, sino por un colectivo mucho más amplio. Por esta capilaridad, esta trama, es un ataque no a nosotros, sino es un ataque, digamos, a la sociedad argentina en su conjunto. Decidimos hacer esto de una manera más fresca, más plástica, de poder llegar comentando qué hacemos y también señalando, ¿no? El CONICET es una institución que trabaja sobre todas las áreas del conocimiento, que no tiene solamente un impacto a nivel nacional, sino que forma parte de redes internacionales de reconocimiento. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras formamos parte de esas redes en nuestras distintas disciplinas, en nuestras distintas líneas de investigación. CONICET produce conocimiento de base, pero también produce conocimiento aplicado y produce transferencia, no solamente al sistema productivo, sino también al sistema público. Cuando hablo de sistema público, hablo de organismos nacionales, provinciales, municipales. Atendemos a comunidades que no exclusivamente están en el sistema productivo más tradicional, sino también ámbitos cooperativos, ámbitos asociativos. Es decir, que la integralidad de la propuesta de CONICET no puede ser puesta en duda, y eso me parece que es lo que hay que reforzar, recalcar, y tenemos que asumir el rol político en el mejor sentido de lo que significa la política, que es la participación de la cosa pública, para mostrar justamente nuestras acciones y revalidar esta trayectoria de 65 años y revalidarla para que esto pueda continuar en una clave de crecimiento y de transformación en los años por venir. Y una cosa más que me gusta también siempre dejar en claro: CONICET es posible no solamente en virtud de nuestras investigadoras e investigadores, sino también de todos los becarios que forman parte de la institución y de todo el personal, sobre todo el personal técnico que nos acompaña de forma sistemática, y también del personal administrativo. Esto, digamos, también hay que decirlo. Y también con la articulación con las universidades, de las que en muchos casos todos formamos parte como docentes. Esta doble dependencia que nos recorre y que también nos identifica. Así que bueno, muchas gracias y vamos cediendo la palabra a nuestros compañeros y compañeras. Julia. Bueno, buenos días a todos, todas. Yo soy investigadora del CONICET, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, y un par de cosas que quería comentar, más allá de algunos casos puntuales de investigación que se llevan adelante. Creo que como miembros integrantes del sistema de ciencia y técnica, como sociedad argentina, no podemos cada proceso eleccionario tener que cuestionarnos si existimos o no, si hay educación pública o no, salud pública o no. Creo que esto es una provocación. La sociedad argentina tiene estas cuestiones dirimidas, y a cualquier argentino que se le consulte está a favor de la educación pública, a favor de la salud pública, a favor del desarrollo científico-tecnológico,
podemos diferir en cómo estamos, tenemos que hacer un claro diagnóstico y tenemos que invertir este tiempo en discutir cómo mejorarlo. Por eso, discutir si existimos o no es hacernos también perder un tiempo valioso a nosotros y a toda la sociedad. Dicho esto, creo también y estoy convencida que tenemos que responder a la sociedad de nuestro país todas las dudas que tengan y si nos cuestionan, si nos interpelan, responder a estas interpelaciones y por eso estamos acá, para poder comunicarnos y poder comunicar con nuestra comunidad, con nuestros pares, con nuestros conciudadanos. Creo que tenemos que ser claros, explicar las veces que haga falta lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cíclicamente se pone en duda qué es lo que hacemos, si vale la pena invertir en lo que llamamos investigación básica, generación de conocimiento, solamente por responder curiosidades. Yo creo que uno de los roles fundamentales que tenemos nosotros como docentes, como investigadores, es correr la frontera del conocimiento, es ir avanzando un poco más allá de lo que hoy sabemos. Y ese nuevo conocimiento generado, tal vez no mañana, pero sí pronto, puede dar lugar a aplicaciones tecnológicas. Y tenemos que estar preparados para poder aprovechar el conocimiento generado y poder transformarlo en una aplicación tecnológica que redunde en una mejor calidad de vida de nosotros, ciudadanos y ciudadanas argentinas, y, ¿por qué no?, del resto del mundo. Yo solamente, para no redundar mucho, quería poner dos ejemplos concretos de investigaciones que surgieron en el instituto donde yo estoy, que son de ciencia básica, que surgieron como investigaciones de ciencia básica, de correr la frontera del conocimiento, que terminan hoy en dos empresas de base tecnológicas concretas. No son los únicos, así que no se ofendan que los nombro todos, pero simplemente quería nombrar dos ejemplos concretos. Una es la empresa de Texmol, que es una empresa que surge de un grupo de investigación en virología en el instituto, que termina en el desarrollo de kits de diagnósticos para distintas enfermedades virales, y hoy es una empresa de base tecnológica que está produciendo. Y la otra empresa que también quería mencionar es la empresa Fecundis, que está relacionada con el mejoramiento de los tratamientos de fertilización asistida. Muchos de ustedes habrán leído hace menos de un mes en los diarios que nació el primer bebé cuya fecundación fue asistida por esta tecnología. Simplemente para poner dos ejemplos claros de cómo dos grupos distintos en distintas áreas que han empezado sus proyectos con el objetivo de conocer más ciertos fenómenos biológicos, han corrido la frontera del conocimiento, y este conocimiento generado ha dado lugar a dos empresas que hoy están consolidándose. Es simplemente eso. Si queremos ver una aplicación práctica o productiva de lo que es la generación de conocimiento, solo tengo unos ejemplitos. Y paso la palabra para seguir con los relatos. Bueno, ahí siguiendo la línea, creo que sería bueno comentar otro de los casos de revolución del conocimiento, lo que ha logrado el IAL con el patentamiento del trigo y la soja HB4 resistente a sequía, que en una situación con la que vimos de cambio climático, de modificación, va a ser de sumo impacto a futuro. Así que, Raquel, nos gustaría que puedas contar la experiencia del proceso, de cómo surgió, cómo llegó al resultado tangible tantos años después. No iba a contar eso. Bueno, contá lo que quieras. No quiero ser muy breve porque prefiero que hagan preguntas los periodistas que están y saber cuáles son las que tienen. Yo voy a hacer hincapié en 3 puntos elementales cortitos. No voy a reiterar todo lo que dijeron mis colegas, con lo que coincido.
Solo la primera es una reflexión. 0050. Explicar para qué sirve la ciencia sin decir obviedades. 4737. La ciencia está en nuestra vida cotidiana. La ciencia es la silla en la cual nos sentamos, de materiales que se desarrollaron. La ciencia es el equilibrio de una silla, la ciencia es la comida que comemos, es la salud que tenemos varios de acá que cumplimos más de 30, y que de la Edad Media a esta edad ya estábamos para morir, y hoy podemos seguir viviendo con una calidad de vida muy razonable. La ciencia son las vacunas, son los alimentos, son los aviones. Para los que miran mucho las propagandas presidenciales, que no quiero nombrar, son los celulares. Los celulares son ciencia y son tecnología, los aviones lo son, los autos lo son, los colectivos lo son. Miramos un poco la Edad Media hasta hoy, por eso pienso que estoy diciendo cosas que son obvias, pero que parecen no resultar tan obvias para los votantes. La ciencia está en nuestra vida todo el tiempo, y el CONICET y las universidades y otros organismos de ciencia somos los que contribuimos al desarrollo en muchas áreas y disciplinas de esa ciencia. Lo segundo que quiero decir es autorreferencial, o por lo menos de mi área del conocimiento, ahí sí me acerco a lo que dijo Carlos. No pensaba hablar, pero también son los alimentos, en particular tanto agricultura como ganadería. Hace 500 años el hombre vivía de la caza y de la pesca, arriesgando su vida y tirando flechas. Hoy hay agricultura y hay alimentos en los mercados, en el súper, en la verdulería de la esquina, que no existían hace 500 años y que lo que existían hace 500 años nadie compraría, porque eran horribles. Eran feos, eran a la vista, al gusto, mucho con elementos tóxicos que no se conocían, alergenos sobre todo, y que eso es lo que hace la ciencia. Los alimentos son caros, sí, pero podrían ser infinitamente más caros si no hubiera ciencia y tecnología. Si hubiera menos producción, menos ciencia, serían solo para gente rica. Entonces, ese es el segundo punto que quiero tocar, y solo como ejemplo que el desarrollo también absolutamente básico que nombra mi exalumna de la primera promoción de biotecnólogos, que bueno, que era muy buena esa promoción de biotecnólogos. Siguen siendo buenos, siguen siendo muy buenos. Muchos aportes muy importantes. Perdí con lo que iba a decir. Como ejemplo de transferencia, la empresa Biocer, que a la que se le transfirió la tecnología desde las instituciones de CONICET y UNL, cotiza en Nueva York y lo hace por la tecnología HB4. Y eso se traduce en trabajo, en dinero y sobre todo en divisas, porque Argentina no es independiente para producir computadoras o celulares. Si no hubiera divisas que vienen de la exportación de granos y de tecnología, no tendríamos esa tecnología. Y solo el tercer punto para terminar, y después estar abierta a las preguntas, es que algo hicimos mal, si tenemos que explicar todo esto. Entonces yo llamo a la autocrítica de nuestra comunidad. Tal vez no comunicamos lo suficiente, tal vez no fuimos lo suficientemente claros, tal vez nos metimos demasiado en nuestros laboratorios y oficinas, y no le decimos a los demás que sudamos la frente mucho, algunos por lo menos, muchas horas que no nos pintamos las uñas, nos dedicamos a ir al gimnasio todo el día, y que realmente hacemos todo esto con sueldos que no son una maravilla, porque estamos convencidos de que hacer ciencia es desarrollo nacional, y que los países que son desarrollados tienen ciencia y tienen sistema público de ciencia. Los modelos que siempre nos pasan por la cara, Corea, Israel, Noruega, la Unión Europea, Estados Unidos, son todos modelos que tienen inversiones en ciencia muchísimo mayores a los que tiene Argentina. Ojalá nosotros tendamos a eso y pasemos a ser un país con el ingreso per cápita que tienen esos países. Porque la correlación es absolutamente positiva entre ciencia, tecnología y riqueza. Muchas gracias. Bueno, Aldo, comentar la del INGAR. Bueno, la verdad que ya no, me quedan muchas cosas para decir. Concuerdo con todo lo que se dijo, pero bueno, quiero rescatar 2 o 3 aspectos del instituto que yo dirijo,
que es un instituto de ingeniería química, de ingeniería de procesos, y que también hace informática industrial. Y de mi instituto quiero destacar que siempre tuvo una vocación de transferencia, así de llevar su conocimiento a quien lo requiere. Nosotros hacemos muchos servicios para pequeñas y medianas empresas que no podrían acceder al conocimiento de otra manera que no fuera a través del sistema científico-tecnológico, porque acceder a ese conocimiento les sería muy caro. Entonces, nosotros asistimos continuamente a pequeñas y medianas empresas a mejorar sus procesos, a mejorar sus productos, a mejorar el tratamiento de efluentes para que no tengan menor impacto ambiental. Inclusive desarrollamos modelos matemáticos para que puedan mejorar sus operaciones, y con esas operaciones ellos pueden mejorar su funcionamiento, y con ese funcionamiento mejorar su economía y expandirse y crear trabajo. Y eso es un trabajo muy pequeño que hacemos, que muchas veces no se nota, lo hacemos con un convenio con la empresa, no lo podemos difundir porque algunas veces eso tiene criterios de confidencialidad. Entonces, ese pequeño trabajo que hacemos no se ve, pero sí lo ven las empresas a las cuales nosotros hacemos esos servicios. Trabajamos en el área forestal, trabajamos en el área química, trabajamos en un montón en el área industrial, hacemos informática industrial, trabajamos en el área de salud también. Por ejemplo, estamos tratando de ver con el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe, el LIF, cómo mejorar la extracción del aceite de cannabis, para poder mejorar ese proceso, para que ellos lo puedan llevar adelante. También trabajamos con el Instituto CONI, que es un instituto de enfermedades respiratorias que está aquí en Santa Fe, para desarrollar un programa informático de celulares para que se pueda advertir a los enfermos de tuberculosis cuándo tienen que hacer ese tratamiento, cómo lo tienen que hacer ese tratamiento. Y así tenemos muchos ejemplos más en los cuales nosotros asistimos en un trabajo probablemente silencioso, y en donde se mejora la calidad de la empresa y por ende la calidad de la gente relacionada con esa empresa. Por eso por ahí eso resultó un poco ofensivo que nos tengamos que ganar el trabajo con el sudor de la frente, porque muchos realmente transpiramos para hacer este trabajo que estamos haciendo. Ese es el pequeño mensaje que quiero dejar. Muchas gracias. Guillermo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Guillermo Lavadía, soy vicedirector del Instituto de Química Rosario. Y bueno, obviamente, más allá de sumarme a todos los comentarios que se hicieron previamente, quería contar un poco cómo nace nuestro instituto y a dónde llegamos y qué es lo que está pasando hoy día. Como ha pasado con la historia de muchas unidades ejecutoras de CONICET, en algún punto se empiezan por la voluntad de un puñado de personas, ¿no? En el caso nuestro fueron el doctor Rúbeda, que vino en el año 80 al país, y a partir de ahí, junto con un par de investigadores, empezaron nuestro instituto para hacer investigación básica, un tipo de investigación en química orgánica que no se hacía en muy pocos lugares del país y menos en Rosario. Bueno, ese instituto creció, los personajes se fueron formando, se establecieron en el exterior, volvieron al país, empezaron líneas nuevas de investigación en todas las ramas de la química. Y bueno, de ese escenario histórico de hacer investigación básica, de tener instrumental disponible para poder llevar adelante nuestros proyectos, la realidad de alguien que me tocó, como a mí, hacer la tesis hace ya casi 30 años, era que el escenario era seguir haciendo investigación básica, ¿no? Así, expandir las fronteras del conocimiento como se mencionó previamente. Pero ese escenario fue cambiando a lo largo de los últimos 20 años. Hoy nuestros graduados, desde licenciados en química, se incorporan en industrias de la zona, con alta demanda, y ya desde hace 10 años a esta parte, nuestros doctores se incorporan en industrias de la zona. Eso era una cosa totalmente impensada y habla un poco de la madurez, no del sistema científico únicamente, sino que el sistema productivo se está alimentando de los recursos humanos que formamos, que tienen otras capacidades que antes no existían.
Eso sumado a las empresas de base tecnológica, la demanda por nuestros recursos humanos altamente capacitados es altísima. Y esa demanda después es sinérgica, ¿no? Esos mismos recursos humanos demandan necesidades que nosotros podemos satisfacer. Y ese es un círculo virtuoso que termina generando, obviamente, mejores productos, nuevas tecnologías, nuevas empresas. Eso lo vemos cotidianamente y vemos que estos procesos se interrumpen cada vez que pasan situaciones como eso, se pueden interrumpir. En su momento, por lo menos me tocó ver en nuestro entorno que en el año 2015 muchos graduados con intenciones de incorporarse a esa formación tuvieron que irse del país porque no encontraron oportunidad en ese momento, y fue un pequeño salto atrás comparado con hacer desaparecer el sistema. Entonces, quería hacer énfasis en particular esas cosas. Nuestro instituto en particular se dedica a todas las áreas de la química, tenemos mucho contacto con la industria farmacéutica, tenemos instrumental que la industria no tiene y servicios que se demandan, hacemos desarrollos para distintos tipos de empresas dentro de todas las ramas de la química y bueno, como por ahí no se mencionó, quería hacer especial énfasis al tipo y la calidad de los recursos humanos que formamos. Bueno, eso es simplemente esa reflexión. Paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Nigro, yo pertenezco al CIMEC, que es un instituto de doble dependencia, Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, y también tengo el rol de presidente del Parque Tecnológico Litoral Centro, que funciona en este predio. Mi tesis de exposición se basa en que no sobra ciencia, sino que falta ciencia. Esa es la tesis que les quiero transmitir. ¿Cómo la voy a desarrollar y cómo voy a llegar a esa conclusión? Es a través de algunos ejemplos que les pienso contar. Desde mi rol como investigador del CIMEC, el CIMEC es un instituto que se dedica a hacer simulación computacional. La simulación computacional lo que hace es interpretar la realidad a través de modelos matemáticos y de interpretaciones físicas de esos problemas y llevarlos a una computadora para que la computadora nos prediga cómo van a funcionar las cosas antes de que funcionen, antes de que se construyan. Eso obviamente redunda en ahorro de tiempo, ahorro de esfuerzo, ahorro de dinero, ahorro de riesgo, y la idea es aplicar todo eso justamente para derramarlo en el sistema socioproductivo y que nos permita, de alguna manera, sustituir importaciones, generar empleo de calidad, ahorrar divisas al sustituir importaciones, mejorar procesos, mejorar productos, y todo eso lo hemos hecho en estos 40 años de vida que tiene el instituto. El instituto formalmente tiene 10, pero en la realidad hace más de 40 años que ha sido formado. Y dentro de toda esa historia que tiene, voy a contar algunos ejemplos de lo más reciente como para no aburrir demasiado. Dentro de las cosas que estamos haciendo últimamente, estamos trabajando para Vaca Muerta, estamos apoyando a un proyecto para generar un electrolizador que produzca hidrógeno con ITEC para la fabricación de hidrógeno a partir de energías renovables, como pueden ser la energía solar y la energía eólica, que tanto abunda en nuestro país. Esta fuente de energía renovable, con la electricidad que producen, y que muchas veces por una cuestión de balance temporal, de uso, la tenemos disponible y no la podemos usar, entonces la podemos almacenar en hidrógeno, y el hidrógeno usarlo como vector energético para producir otro tipo de energía a futuro. También estamos trabajando en un proyecto para inyectar hidrógeno en gasoductos, junto con la gente de ITEC y de YPF. Con ellos mismos estamos trabajando en temas de fracking para la extracción de hidrocarburos de las cuencas hidrocarburíferas que tenemos en Vaca Muerta. Así que bueno, de alguna manera estamos siempre atentos a la demanda que puede llegar a haber de nuestro sector industrial, de nuestro sector productivo, como para poder, como decían mis compañeros, tratar de llevar el sistema científico hacia productos que realmente nos den un mejor estándar de vida.
Otro ejemplo que me gustaría contarles es, nosotros hace muchos años apoyamos a la industria nuclear, ¿no? Entonces, hace unos años vinieron de la Autoridad Regulatoria Nuclear a tratar de buscar la forma de ver si el sistema científico argentino estaba en condiciones de poder responder a algunas de las demandas de análisis que había que hacer nucleares, cuando uno califica o regula una central nuclear. Esos estudios los hacían con consultoras extranjeras. Cuando nosotros pasamos los presupuestos que formaban nuestra carga horaria, los presupuestos eran ridículos respecto a los presupuestos que se gastaban para hacer los mismos análisis en el exterior. Por decir un solo índice, puedo decir que al menos un 0 de más tenían aquellos presupuestos respecto a los nuestros. Al menos un 0 de más. Eso significa que las divisas se iban para afuera, para hacer que otro haga el análisis que podemos hacer acá, y ahí hablamos de soberanía. Ahí es donde la palabra soberanía, que no es una palabra populista, es una palabra que tiene que ser interpretada desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos permitiría hacer si estuviéramos capacitados para hacerlo, ¿sí? Y yo creo que el sistema científico santafesino en particular y argentino en general está a la altura de poder hacerlo, en ese sentido. Otro ejemplo que me interesa contarles es un ejemplo que una empresa rafaelina Adibal, que fabricaba válvulas de motores de combustión interna, vino en su momento, por allá por los años 2003, a ver la posibilidad de que nosotros hagamos los análisis de diseño de esas válvulas. Bueno, hicimos todo el trabajo, tuvimos varios años trabajando con ellos, y en un momento dado la empresa Adibal la venden a Mahle, una empresa alemana. Bueno, Mahle revisó los cálculos que hacíamos nosotros, revisó la tecnología que usábamos y decidió continuar con nosotros. Eso pasó hace por lo menos 10 años o más. Y todavía seguimos teniendo a Mahle como socio, como cliente. Eso significa que de alguna manera el trabajo que hacemos es un trabajo bien consolidado, bien serio, y que de alguna manera no solamente le sirve a la industria nacional, sino también que hasta es reconocida internacionalmente. De estos ejemplos puedo contar muchos más, todo lo que es el apoyo al clúster de maquinaria agrícola de las parejas, empresas como Plametal, Ford, Fagot, Ombú, empresas que han trabajado, que son clientes de mi instituto, también han venido a pedir asistencia en el diseño de piezas y de componentes de las máquinas que después se exportan, y que hoy Argentina es un referente a nivel mundial de lo que es maquinaria agrícola, ¿no? O sea, es una cosa que hace 30 años atrás, 35, cuando yo vine acá a Santa Fe, era realmente bastante lejana, ¿no? Bueno, un poco como para cerrar con la parte del CIMEC, yo diría que nosotros básicamente, solamente algunos de los ejemplos, hay muchos más. Trabajamos en cosas de electromovilidad, trabajamos en cuestiones de viviendas energéticamente sustentables. Hay un montón de temáticas, pueden entrar a la página del CIMEC y ver todos los diferentes grupos de investigación que hay para que tengan una real dimensión de todo lo que eso representa. Y la facturación que se logra de esos trabajos es un componente importante para el sustento del propio instituto. El instituto se sustenta bastante con ese propio producido. Realmente es una virtud que tenemos nosotros y que, bueno, también es digna de destacar. Una cosa importante también es lo que decía mi compañera de la mesa respecto a la disposición que ha tenido el sistema científico durante la pandemia. Nosotros en el instituto, obviamente que todo el sector científico contribuyó, nosotros en menor medida obviamente, pero nuestra contribución ha sido importante en cuanto a que hemos desarrollado junto con la gente de la UBA y la gente de ITEC una válvula que sirve para usar un mismo respirador con múltiples pacientes. Esa válvula está instalada en el Cuyen, el doctor Poletti la recibió en su momento, y otras válvulas de ese tipo han sido fabricadas y instaladas en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Muñiz en Buenos Aires. Así que bueno, ese fue nuestro aporte. También estuvimos trabajando en el análisis de lo que serían cómo diseñar ambientes cerrados ante carga virósica, ¿no? Por ejemplo, en el transporte público,
o, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Entonces se hacía toda una simulación de cuando una persona estaba infectada y tosía, bueno, cómo afectaba eso, todo el aire circundante en la. Así que bueno, por ese lado el CIMEC creo que es un ejemplo más de lo que el sistema científico puede dar en cuanto a la parte de sustitución de importaciones y en cuanto a la parte de generar empleo y desafíos para nuestros profesionales, porque también hay que pensar que la gente que se recibe en la universidad se quiere quedar en la medida que haya trabajo desafiante para ellos. Y bueno, este es un ejemplo de eso. El otro ejemplo que quiero contar, y espero no aburrirlos demasiado, es el Parque Tecnológico. El Parque Tecnológico Litoral Centro es una idea que surgida hace... tiene 21 años de vida, cumplidos ayer, justamente 22 de agosto, pero tiene casi 30 años de concepción, una idea para mí brillante que tuvo la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, que se juntaron y hoy también están juntos más que nunca, y eso también es una cosa importante en Argentina, que las instituciones trabajen de forma coordinada, con el fin de tratar de volcar la ciencia en empresas, la ciencia volcarla al mercado, hacer que de la ciencia surjan empresas, startups. Y un ejemplo de eso es Celtec. Celtec es una empresa que está aquí radicada en el Parque Tecnológico, una empresa que es la primera empresa incubada en la Argentina. En el año 92 fue incubada por la universidad. Incubación en el año 92 es hablar de ciencia ficción, más o menos, ¿no? Si ustedes se remontan a al panorama que había en el año 92 en el país, eso es ciencia ficción. Y hoy el Parque Tecnológico, después de haber pasado por el parque más de 20 empresas que hoy están en otro lado, porque es una cuestión de escala, acá en el parque no podemos escalar demasiado, bueno, una cuestión de espacio, hoy tenemos 25 empresas. Ayer se acaba de firmar el contrato con una nueva empresa incubada, 25 empresas, que proporcionan el 42% de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe. O sea, el 42% de lo que exporta la ciudad de Santa Fe sale del Parque Tecnológico. Del Parque Tecnológico se exportan más de 200 productos a más de 30 países del mundo. Del Parque Tecnológico quintuplica el valor de la tonelada exportada respecto a la media nacional, dejando de ser exportadores de materia prima básica para convertirnos en exportadores de valor agregado. Eso es ciencia, eso es realmente transformar la ciencia en algo que la sociedad quiere ver. Claro, todo eso, para poder lograr todo eso hace falta ciencia básica, ¿eh? No es solamente ciencia aplicada. O sea, nosotros podemos darnos el aporte, el lujo de contar todo esto porque hay ciencia básica detrás. Eso sin duda. Hay laboratorios, hay analítica, hay matemática, hay física, hay un montón de cosas de las cuales nosotros nos nutrimos para poder hacer lo que hacemos. En el Parque Tecnológico, como decía, emplea 500 personas y está en crecimiento todo esto, ¿sí? Está en crecimiento. Nosotros todos los años hacemos una especie de informe de autoevaluación, donde vemos todo esto traducido en números, y los números son todos números crecientes, tanto en empleo como en exportaciones, como en producción. Exportaciones siempre hablamos en dólares, ¿no? Cuando hablamos de exportaciones hablamos en dólares, no en pesos, ¿no? Por supuesto. Entonces, empresas importantes dentro del parque, bueno, para mí son todas, pero bueno, por ejemplo, una cosa digna de mencionar es el caso de Sovet. Sovet es una empresa radicada en el parque que ha sido vendida hace muy poco a una empresa francesa, Seba, mejor dicho, que es la quinta empresa de salud animal del mundo. ¿Y por qué va a invertir en la Argentina? ¿Por qué va a invertir en el Parque Tecnológico? Por el entorno, por todo lo que hay alrededor del Parque Tecnológico. Porque además vieron en una de las empresas que incubó Sovet, ¿sí? Y el parque, vieron dos productos disruptivos a nivel mundial. Un producto Foliré, que es un producto, es una hormona que hoy se extrae a través del sacrificio animal, tan cuestionado. Entonces, bueno, justamente esto lo están haciendo ahora a través de un análisis de síntesis, a través de síntesis. Con lo cual, estamos mostrando que además de ser serios, competitivos y bueno, trabajar denodadamente por todo esto, además de afuera nos ven como atractivos. El ecosistema que se generó acá en Santa Fe es un ecosistema atractivo.
Y bueno, y para terminar un poco otros ejemplos, Clorar, una empresa que está actualmente en un proyecto con ITEC para desarrollar electrolitos para baterías de litio. Acronex, una empresa que desarrolla agricultura de precisión, desarrolló un producto que se llama Unimap, que es una tablet que va en una pulverizadora y que le dice al productor y al aplicador cuán bien o cuán mal está aplicando el producto, para no solamente ahorrar productos, que es muy costoso, sino también para mitigar el impacto ambiental. Ingeap, una empresa que se dedica que son todas empresas, la mayoría de estas son empresas formadas por estudiantes graduados que salieron de las universidades de aquí. Estudiantes que se dedican a emprender. Realmente es un lujo para nosotros, que somos muy defensores de todo esto, realmente ver que la gente se involucra no solamente en hacer ciencias, sino también que se anima a emprender con todo lo que eso significa, porque hay otras familias que viven del propio producido de la empresa, ¿no? Entonces la empresa Ingeap se dedica a tomar imágenes satelitales y hacer software para tomar decisiones, tanto a nivel de municipios o lo que sea. Acronex, decía, es una empresa que simplemente, para terminar con esto, le equipaba todas las máquinas pulverizadoras a Pla. A Pla la compra John Deere. Entonces, la pregunta es, John Deere también tenía una empresa americana de mucho renombre, también tiene un producto similar. Sin embargo, las pulverizadoras Pla siguen saliendo y van a seguir saliendo por el momento con el equipo que desarrolló Acronex. Acronex, que ya está en Brasil, ya puso un pie en Brasil como para poder. Para finalizar, bueno, un caso de eso que tenemos una fe enorme, porque el que desarrolló esta tecnología es una persona que está siendo premiada en este momento en el mundo, como uno de los investigadores y los desarrolladores más importantes, también discípulo de Raquel, Federico Ariel, que desarrolló una empresa, se llama Polo, que a través de técnicas ARN, como las técnicas que se usaron para las vacunas contra el COVID, lo que va a provocar es lograr que las plantas no se enfermen, que todo lo que es la parte de hortalizas no se enfermen, que la producción de frutillas, tomate, banana, todos esos productos terminen sin necesidad de fungicidas, sin necesidad de herbicidas, insecticidas, que terminen su ciclo de producción en forma sana. Y para cerrar entonces, aquella mirada de la ciencia que es un gasto, es una mirada obsoleta, es una mirada del siglo pasado, una mirada de los 90, del siglo pasado, No es una mirada del siglo presente. El siglo presente va por otro lado, por las empresas de base tecnológica, por la ley de economía del conocimiento. Esa es la economía, así se mueve el mundo hoy. Así se mueve Chile, así se mueve Brasil, así se mueve México, países a los cuales nosotros hace décadas atrás pasábamos por encima, ¿sí? Entonces, invertir en ciencia no hay que discutir nada, hay que mirar nomás, hay que saber mirar, hay que saber separar lo que es el discurso de lo que es la realidad, hay que ir a los números, hay que ir a las fuentes. Así que yo, en realidad, más que decir que cerrar la ciencia, que reducir la ciencia, diría al revés. Hay que invertir más en ciencia, hay que invertir para que los investigadores tengan un mejor sueldo. El sueldo de los investigadores es muy magro. Ese 0,15% del PBI de Argentina. En los países del primer mundo el PIB anda en el 1%, 1 y pico por ciento, 2% en Estados Unidos, 4% en Suiza. Es otro el camino, va por otro lado, no va por ese lado. Así que bueno, les agradezco mucho, espero que se haya entendido cuál es la posición. Yo, más que achicar la ciencia, creo que hay que invertir más en ciencia, más en investigadores, más becarios con mejores salarios. Eso. Sandra. Sí, yo quería hacer una reflexión en torno del campo de las ciencias sociales y las humanas, que en general por ahí pasamos más desapercibida. Y voy a hablar desde el instituto que dirijo, que es el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales. Y hago énfasis en esto, en el análisis de lo que significa lo regional. Nosotros tenemos una visión, en muchos casos, excesivamente porteñocéntrica, una visión así de una generalización sobre Argentina, y los institutos de sociales, como el nuestro, trabajan justamente en la dimensión de lo regional. Digamos, cómo comprender procesos históricos en una clave regional y marcar justamente las continuidades y las rupturas que existen con los modelos nacionales. Las líneas de investigación.
algunas de las temáticas que se fueron mencionando anteriormente tienen que ver con esto, porque lo que nosotros estudiamos específicamente es el desarrollo, por ejemplo, del modelo agroexportador como modelo dentro de las particularidades regionales. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se transforma? Las políticas públicas que se generan, la sociabilidad política, la gestión del asociacionismo, que en muchos casos es visto de una manera muy anecdótica y no lo es tanto, porque justamente la matriz del asociacionismo está ligado a la construcción del Estado, es la forma de interpelación que tiene el Estado hacia la sociedad civil, y hay varias corporaciones que hacen también a lo público y que impactan en mucho de lo que ustedes reflexionaron. Estoy hablando de corporaciones, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Rosario, estoy hablando de las cámaras empresariales, estoy hablando de los sindicatos, y estoy hablando hasta los clubes de fútbol, que en muchos casos se convierten en entidades que forman a futuros dirigentes. Y no hace falta que dé ejemplos. Bueno, esas son líneas de investigación que hacen a lo regional y que son instrumentos centrales para comprender a los actores, para comprender las dinámicas y para en muchos casos ponerle nombre a esta osadía de cuestiones que aparecen y dicen, bueno, vamos a eliminar la ciencia. No es ingenuo, tiene que ver también con esta composición del lugar. Y vuelvo a hacer referencia a lo regional y no me quiero extender. ¿Por qué? Porque los análisis regionales ponen justamente a los problemas a ras del piso, los comprendemos en una dinámica particular, a partir de gestiones y de dinámicas que hacen a lo provincial, a lo local. Bueno, eso es lo que estudiamos. Hay líneas de antropología del trabajo, de historia de la justicia, de historia reciente, de historia económica, de sociabilidad, que nos permiten tener insumos, y muchas veces yo he charlado bastante en la posibilidad de interactuar, de darle también a los institutos de ciencias básicas herramientas de comprender quiénes somos, dónde estamos, y historizar estas prácticas que no aparecen de la nada, que tienen que ver con trayectorias, con transformaciones políticas, económicas y sociales, y que tienen una dimensión histórica muy profunda. Bueno, nada más, así podemos abrir el diálogo. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos a preguntas. Seguramente si hay dudas o comentarios que quieren hacer, con gusto intentaremos atenderlos. Una consulta ahí, Flor. Si hay alguna consulta acá presencial que no estamos revisando en el chat, que hay 60 personas conectadas. Sí, adelante. A propósito de lo que comentabas vos, Sandra, ¿sienten que lo que hace al campo de las ciencias sociales está más atacado aún el CONICET? Mira, yo no lo veo como un ataque en particular. Yo creo que lo que muchas veces las ciencias sociales y las humanidades ponen es ponerle nombre a los problemas y a los conflictos. Y muchas veces resulta muy incómodo las respuestas que se dan de ese sector, porque justamente es nuestra labor. Entonces, el ataque no tiene que ver por el campo científico, sino muchas veces porque es una respuesta en donde estos medios o estos personajes consideran que lo que nosotros enunciamos es opinión. Y nosotros no hacemos opiniones, no damos opiniones, hacemos ciencia. Y las certezas que damos están consolidadas con toda una producción científica previa. Entonces, esa me parece que es la matriz sobre la cual se disputa. Ciencia versus opinión. Nosotros no damos opiniones, hacemos ciencia. No, celebro que sean nuestros directivos y directivas que estén tomando la iniciativa de esta actividad, y no puedo dejar de decir que acá deberíamos ser muchos más y muchísimos más las que estén y los que estén conectados, porque circulan muchas notas desde el campo científico, porque nos encanta hacer notas, pero en esto le tenemos que poner el cuerpo porque nos queda muy poco tiempo para poder afrontar, y también estuvimos en la línea de frente, ¿no? Quienes salieron a responder fueron los científicos y las científicas, porque se atacó al Ministerio de las Públicas, al Ministerio de Salud, a todos los ministerios, pero los científicos y las científicas están en la línea de frente. Y me parece que en lo que dijeron, denotaron que no solo estamos en una defensa corporativa, sino en una defensa de la sociedad, porque lo que estamos haciendo lo hacemos para la sociedad. En ese sentido, los ejemplos que puso el director
sumo uno más y te interpelo a vos también, Carlos, porque en las nuevas líneas de financiamiento que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación viene llevando adelante y con esa nueva política de articulación con la sociedad, por ejemplo, se va a adquirir un equipamiento, estoy en el Instituto Nacional del Agua, además de ser investigadora de esta casa de estudios, que nos va a permitir llevar adelante estudios, al igual que el Instituto de Diamante, que en este momento la provincia de Santa Fe está pagando a una empresa la primera cuota, 200 millones, y la segunda va a ser de 300 millones. Entonces, fortalecer Estado a Estado para disminuir los gastos, ¿no? Para aumentarlos, es la clave. En esa línea estamos, todas las líneas de financiamiento que han surgido en este último tiempo: Equipar Ciencia, Impactar Ciencia, Ciencia y Tecnología contra el Hambre, proyectos interinstitucionales en temas estratégicos, proyectos especiales de impacto social. Todos esos proyectos apuntan a eso, a buscar la demanda en la sociedad para que el sistema científico-tecnológico responda a ello. Bueno, por otro lado, me encantaría que en la próxima seamos muchos más, pero también celebrar que los científicos y las científicas que estuvimos en la línea de frente y que debemos sumarnos a los otros sectores, sumar a los otros sectores y seguir traccionando para dar discusión a toda esta falacia que estamos viviendo. No tenemos preguntas en el chat. Así que si hay alguna consulta más. ¿Hay alguna consulta? Javi, sí. Digamos, yo como integrante del CONICET quisiera, digamos, preguntarles, tirar sobre la mesa, sobre todo de los directivos, para evaluar qué cosas se han hecho mal en los últimos años, o un poquito, tampoco vamos a ser tan autocríticos, pero me refiero a nuestras últimas autoridades, esas que vienen del 2000 en adelante, con un cambio de gestión en la época de Macri, digamos. ¿Cuánto de mal se hizo para que aparezcan estas ideas digamos, por los costados y quieran erradicar todo lo que tanto costó construir? Yo siento que del 2000 a esta parte me parece que se hicieron con errores seguramente, pero bastante bien las cosas. Quizás nos falta participación activa dentro de los gobiernos para que lo que comentaba la compañera de adquisición de equipamiento para evitar que un estudio lo hagan afuera y se haga acá, se conozca más en la sociedad. Quizás nos falta ir más a caminar por Alto Verde para hacer algo que se vea. No sé realmente qué es lo que se hizo mal para que aparezcan estas ideas raras que por suerte aparecieron porque nos permiten juntarnos y decir, che, me parece que vamos a tener que votar un poco mejor en los próximos, porque si no, yo no sé, digamos, lo tiro sobre la mesa nada más que... Voy a hablar en carácter de investigador. Yo no creo que estas ideas hubiesen cambiado con cualquier otra posición. Lo que representan ciertas ideologías de no tener ciencia, en los 90 nos mandaron a lavar los platos. Ahí sí. En el mural está la foto de Einstein lavando platos, creo que salió como caricatura en página 12, cuando el ministro Cavallo, que este mismo candidato considera el mejor ministro de Economía del universo. Bueno, en la política de ese partido, la ciencia no es necesaria, porque lo que quiere es que paguemos 10 veces más los productos, que con cada cuota de un servicio compremos los equipamientos para construir ciudadanía, porque el interés es otro. Sí, también creo que si la sociedad reacciona o no reacciona a esto, ahí podemos tener alguna cuestión propia y que deberíamos mejorar, y creo que Raquel lo mencionó en su momento. A lo mejor nos falta un proceso de comunicación más eficiente, nos puede faltar estar más en contacto con los medios, dar a conocer mucho más las actividades que se hacen, y cuando llegamos a pequeños grupos que por ahí creemos que estamos resolviendo la realidad de alguien o de una asociación muy pequeña y a lo mejor lo minimizamos, ahí poder llegar a contar, a difundir
por qué el sistema científico en manos del Estado es importante y no debe estar en grupos empresariales donde solo van a ver su beneficio económico, olvidándose del resto de la ciudadanía. Esa es mi opinión al respecto de lo tuyo. Tenemos para mejorar, como en todo proceso, ¿no? En ciencia es un proceso de mejora continua, un proceso de aprendizaje, de autocrítica, de revisar los resultados y tratar de ir acomodando, llegando a mejorar hipótesis o refutarlas cuando estamos, los datos nos muestran que estamos errados. Bueno, creo que ese mismo proceso hay que empezar a tomarlo más seguido con el proceso de comunicación que estamos generando, pero seguramente alguien va a querer comentar o tener otra mirada a la mía. Yo creo que tenemos que hacer A ver, creo que hemos avanzado en la cuestión de la relación y la comunicación con el resto de la comunidad. Hace 30 años atrás, tal vez la gente, nuestros conciudadanos, hasta nuestra familia, tampoco sabía muy bien qué hacíamos. Yo creo que hoy, con todos nuestros errores, con las cosas que hicimos bien o hicimos mal, en la sociedad está establecido que la República Argentina tiene un sistema de ciencia y tecnología, tiene un sistema universitario que hace ciencia y tecnología. Entonces, eso es un avance. Tal vez tenemos que actualizarnos y modernizarnos en las formas de comunicación. Eso también es una realidad. Pero creo que hay otra cuestión que tal vez que no es central del problema si existe ciencia o no. Si nosotros como país estuviéramos un poco mejor económica, o sea, si el país estuviera mejor, tal vez este debate no lo estaríamos dando. Tal vez somos parte de la sociedad. Estamos en una situación compleja, la situación del país es delicada, no estamos dando como sociedad respuesta a muchas necesidades, sobre todo de la juventud, de distintos sectores socioeconómicos, socioculturales. Para eso también necesitamos el apoyo para comprender qué nos está pasando de quienes hacen ciencias sociales. Yo vengo de las ciencias biológicas. Pero bueno, tal vez esta situación hace que las personas que se ven defraudadas por todo, no quieran, o sea, si vos no sabes qué va a pasar con vos mañana, si vas a poder alquilar, si vas a poder tener trabajo, qué vas a poder hacer, ves muy lejos la proyección del país como comunidad. Entonces, creo que eso también es un problema que estamos atravesando y como parte de esta sociedad, parte de esta comunidad y como personas que tenemos un nivel de instrucción elevado. No podemos dejar de pensar y no podemos dejar de tal vez ponernos en el lugar del otro para tratar de comprender y tratar de mejorar esta situación. Pero creo que es un poco parte de todo. Igual tenemos que mejorar nuestra comunicación, mejorar nuestra relación con el medio, discutir nuestro sistema puertas adentro y discutir cómo es puertas afuera. Y sí, creo que lo dije antes, y si no, tenemos que tener consensuado como comunidad, como sociedad, hacia dónde queremos ir con nuestro proyecto de ciencia y técnica. Pero eso tiene que ser un consenso de toda la sociedad, de todos, vamos a decir, todos los partidos políticos. Tenemos que tener un acuerdo, no importa quién gobierna, tenemos un trazo grueso hacia dónde ir y con matices vamos a seguir avanzando. Pero no podemos cada 4 años debatir si existimos o no existimos. Eso, no nos podemos dar ese lujo. Una cosita, en respuesta a eso, si vos mirás un poquito otros países que están a la vanguardia de todo esto, nadie discute la ciencia. La ciencia casi no existe en la población. Vos vas a Estados Unidos y la gente ni sabe lo que se hace en Harvard, en Silicon Valley. No va por ahí. El tema es que acá, como dice la doctora, nos llevan a macro puesto. Nos llevan a macro puesto todo. Entonces, se mezcla todo, ¿no? Yo una de las cosas que creo que deberíamos tratar de tener es un contrato social con los privados.
O sea, nosotros tendríamos que tratar de que cada vez que le damos una asistencia a un privado, cada vez que le resolvemos un problema a un privado, el privado es el que tiene que ser la voz cantante a nivel de la sociedad para poder informar lo bien que le van los negocios gracias al sector científico, lo bien que le va a la institución pública que consiguió, no sé, un criterio de regulación mejor. ¿Sí? Por ejemplo, los organismos de regulación en la Argentina, esto también es una crítica importante, tenemos que mejorarlos y para eso el sector científico hace rato que viene trabajando, buscando estar en línea con eso para poder lograr que SENASA, MASA, SAD, todas esas organizaciones saquen habilitaciones más rápido, porque la innovación no espera, la innovación tiene que ser ya, el mercado pide ya, si no, llega primero otro, te quedaste afuera. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que aparecer la opinión de la sociedad avalando la ciencia desde el hecho concreto, desde los canales concretos. No tendríamos que ser nosotros los que tengamos que estar acá diciendo, y como decía la directora del CCT Rosario, nosotros no opinamos, nosotros tiramos datos concretos basados en ciencia cierta. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa, que significa el tema de lo colectivo y el tema de la solidaridad, ¿sí? Estas áreas, digamos, alrededor de cómo nos vinculamos con el sistema productivo, pero también con el sistema público, es esto público-público, cómo esa trama se va gestando, y nosotros necesitamos también otro tipo de pactos y otro tipo de contrato social alrededor de eso, ¿sí? Porque no es solamente que un segmento es el que se puede insertar y va a recibir esos recursos, sino como esos recursos después pueden distribuirse, no por desborde, sino con equidad. Estoy pensando sobre todo en áreas, y hago referencia a nuestro CCT, por ejemplo, un instituto de inmunología, el IDICER, que trabaja sobre inmunología y sobre todo con áreas específicas sobre Chagas y tuberculosis. Entonces, esas áreas que son segmentos que quizás no tienen una posibilidad de crecimiento o de desarrollo más óptimo con el sistema productivo, con la farmacéutica, bueno, que pueda ser solidario. Entonces, eso también es lo que tenemos que tratar de un organigrama inteligente. Y eso también es importante, es decir, sentir una profunda identidad que creo que la tenemos y trabajar sobre eso, que eso no se rompa, digamos, que la formación de nuestros recursos humanos siga teniendo esta solidez y que podamos integrar el sistema de una manera inteligente, proactiva, y ahí no va a hacer falta que salgamos a defendernos como así, ¿no? Sino que es una posibilidad cierta sobre la que tenemos que trabajar. Ahora, es una tarea, como vos bien decías, también hacia adentro. No es solamente convencer hacia afuera, sino generar identidad hacia adentro y no tener que estar constantemente instalando este debate o diciéndole a nuestros becarios que su investigación no es él solo, sino que él puede tener esa beca porque hay un sistema que lo contiene, porque hay un grupo de investigación previa, porque hay un instituto de investigación que lo avala, y que no es él como individuo el que se proyecta, sino que es lo colectivo. Es decir, me parece que eso sí hay que hacer un esfuerzo cada vez más cabal y que nuevamente tenemos que trabajar en pos también de la integración de las distintas áreas. ¿Sí? Tratar justamente de que pueda circular todavía más el conocimiento y que ese conocimiento pueda ser capitalizado también por otros grupos de investigación, es decir, ese conocimiento acumulado y articulado. Yo creo que nos estamos contando las cosas entre nosotros. Nosotros tenemos que hacer una pregunta, respondiendo a Gaby, ¿por qué vende arrancar un cartel de ciencia a la basura? ¿Por qué vende eso? Esa es la pregunta. Porque eso consigue votantes. Entonces, ¿y cómo se transmite al tipo, o a la mujer, o a la familia, o a nuestro conciudadano que no tiene suficiente comida, que no llega a fin de mes, que no consigue un departamento para alquilar o una casa, todo, no tiene sus necesidades primarias cubiertas? Decirle todas estas cosas no sé si sirve. Yo creo que tenemos que buscar otra forma de hacer llegar por otros medios que no son ni los diarios ni la tele, porque no son los que se miran. O sea, la campaña de esta persona fue hecha por redes.
de la ciencia, ¿de qué forma nosotros vamos a ayudar al país? Yo sé que ya nos convencimos todos, nosotros todos sabemos que lo que hacemos está bien, que va para el desarrollo, pero no sé si lo sabemos transmitir. Todos sabemos que no tenemos que votar a Milei, digamos. Pero, aunque a veces no estoy muy segura leyendo algunos reportajes. Que digamos acá, no sé cuántas personas hay en este espacio, no en este, me refiero El CONICET en general, sí, igual, las universidades en general. Voy a hacer una estadística acá y saber cuántos creen en gobiernos nacionales y populares, o medianamente nacionales y populares, o medianamente democráticos, y cuántos apoyaron a un antidemocrático. La verdad es que me sorprende mucho y lamento hacer un comentario de pasillo, que gente apoyada por el Estado, porque funciona, trabaja para una empresa que está dentro de este espacio, subsidiada seguramente por el Estado, porque su empresa seguramente muerde el presupuesto nacional, me comenta que vota Milei. O sea, digamos, que como está la rama. Tenemos que... No sé, yo no quiero traer... No, por eso, de todas maneras, acá la idea es hablar de política. No sé si en realidad no resta, creo que llega un punto que hasta ese apellido resta. Pensar un poquito más allá. Pero el enojo uno se queda... Creo que no hay que estar enojado, No. no es la salida, no estamos acá para, digamos, no, hay que salir de esta situación. Nosotros Usando inteligencia. somos, tenemos que poder comprender y tenemos que poder encontrar una alternativa y hacer una propuesta más seductora que eso. O Claramente. sea, yo creo que hay que salir de esa posición que muchas personas, digamos, piensan así. O sea, es una situación en que es fácil caer, pero nosotros tenemos que salir de eso, tenemos que hacer una propuesta como proyecto de país que sea inclusivo, que sea contenedor y que sea creíble, porque evidentemente no es creíble o las propuestas no son lo suficientemente seductoras o creíbles o confiables para que se den estas opciones. Pero yo creo que si estuviéramos un poquito mejor, no estaríamos discutiendo esto. Más allá de que necesitamos replantearnos algunas cosas, siempre es bueno hacer balances, hacer buenos diagnósticos, dónde uno está parado, cómo proyectar, cómo conseguir estos consensos, los que hablábamos. Pero bueno, estamos discutiendo lo básico, digamos, en vez de avanzar, estamos en una discusión. Estamos entrampados en una discusión de existir o no existir. Y esto es desde lo que tenemos que salir, me parece. Yo quería hacer dos cosas. Primero, me parece que no sé si uno puede valorar como qué se hizo mal, sino tomar como mensaje qué podemos hacer mejor. Porque esto es cotidiano, digamos. No estamos exentos de que pase en ningún momento de que sea cuestionado lo que hacemos, porque no es ahora puntualmente, ya nos pasó y cada tanto surge algo que pone en agenda a nuestra institución y es cuestionada. Entonces digo, ¿qué podemos ir haciendo mejor? Y es un trabajo cotidiano, ¿no? Tiene que ser una reacción frente a situaciones como la que estamos viviendo ahora. Pero la reflexión, digo, sacándonos un poco de nuestro entorno, yo vengo de la química y la química como disciplina ha tenido que salir a defenderse porque se la asocia con la contaminación, con un montón de problemas que tiene la sociedad, y entonces las sociedades de química de otros países hacen campañas constantemente para mostrar todos los beneficios que tiene todos los desarrollos que se hacen desde la química. Entonces yo digo, esto nos va a pasar y nos va a seguir pasando por distintas razones. Entonces digo, me parece que lo que nos obliga es a reflexionar cómo podemos transmitir mucho mejor lo que hacemos en todas las facetas que tiene nuestro trabajo. Y que ese trabajo tiene que ser constante, profundizado, revisado, y está en cada uno y cada una de los actores y actoras del sistema. O sea, no puede quedar solo circunscripto a quien conduce la institución.
¿Puedo decir? No, tengo tendencia a pensar en modelos de las cosas de formación profesional, pero me parece, si uno piensa en la sociedad en la que vivimos, la nuestra, pensemos todo un sistema cerrado en la Argentina como un sistema con distintas cosas, hay un montón, ¿cuáles son? La gente a la que no le interesa la ciencia, que por más que haya escuchado algo que no le interesa nuestra defensa, también la podríamos poner junto con la gente a la que le decimos, pero vas a perder todos esos derechos, y la gente te dice, pero ¿qué derecho? Eso los tenés vos. Nosotros somos un ambiente universitario. Yo me imagino, nosotros podríamos hacer toda la difusión y divulgación, coincido con Raquel no es que esté opinando distinto que vos, somos muy encerrados, discutimos antes, no hay problema. Somos endogámicos, tenemos un montón de cosas que tenemos que poner, somos cerrados, somos endogámicos, nos cuesta salir de los temas que hacemos para hablar con el vecino que está enfrente, que cruzando la calle, por ejemplo, inclusive a veces con el que está en la oficina de al lado, hay un montón de cosas en las que fallamos, entiendo, como comunicadores. Tenemos gente que nos ayuda, como nuestros equipos, Paula Leoptar, etcétera, pero nos cuesta comunicar porque es un trabajo más, ¿no? O sea, si uno además de hacer la investigación, de mirar las tesis de los becarios, tiene todavía que dedicarle eso. Ahora, yo tengo una visión pesimista sistemática, que es la siguiente. Cuando tengamos, como decía Julia, estas fuerzas en otra dirección, las fuerzas que tienen que ver con lo económico, que nosotros como sistema, las ciencias sociales, pero también las cuantitativas, las nuestras, la ciencia de datos, no se dio cuenta, no nos dimos cuenta, no hay estudios sociales suficientes como para habernos dado cuenta que estábamos incubando el huevo de la serpiente, porque ahora no es un problema de Berman esa, ¿no? Es un problema más estructural, ¿no? La gente lo votó, ¿no? Eso está validado. Está validado. A ese núcleo, nosotros, por más que dediquemos tiempo infinito de divulgación, esfuerzo infinito de divulgación, hay un núcleo irreductible al que no vamos a llegar nunca. Lo que dice Beto Nigro es así, o sea, no es que en Estados Unidos, en los países del primer mundo, están todos hablando de la ciencia que fenómenos, son igual, esencialmente, o más ignorantes eventualmente que acá, De manera que hay algo que no puede ir solo, que está atado, Gaby, a cómo hacemos las cosas que ya ni siquiera sé si es la macro, eso es la micro de la gente. O sea, si nosotros no pudimos darnos cuenta de que estaba generándose una situación social de una complejidad absoluta, de la uberización de la economía, de que en realidad los chicos andan con las motos como locos y te pasan cerca y no tienen ganas de decirle, pero cuidate, lo que quieres que me cuide a mí, porque ellos no se cuidan ni a ellos, son gente que está en peligro todo el día, que no tiene obras sociales, que no tiene futuro, que no tiene sistema científico, no digo cada uno de su especialidad, no va a dejar los genes, querida doctora Khan, para meterse en eso, pero digo, sí, el sistema científico tiene que tomarse el tema de entender la sociedad en la que vive, pero no estoy diciendo que solo es un problema de las ciencias sociales, ¿no? Es un problema del sistema científico, de entenderlo y darse cuenta, poder predecir comportamientos. Porque esto, ¿pudimos predecirlo o no? Es decir, a ver, sí, no. Si lo hubiésemos predicho, lo podríamos haber evitado. A ver, sí, no, mientras ustedes estaban hablando, estaba refrescando varias cosas. Primero, creo que es una cuestión de modelos y me parece que hay que invertir la carga de la prueba. Digamos, creo que el ataque a CONICET tiene que ver justamente por todo lo bueno, no por todo lo malo. ¿Sí? Porque significa que eliminar a CONICET facilita transformar un modelo, no me gusta hablar de desarrollo, pero sí un modelo de cómo se piensa el país, ¿sí? Que tiene que ver con... nosotros seguimos estando instalados dentro de un modelo agroexportador, pero un modelo agroexportador que se está verticalizando, y que tiene una integración vertical con el área industrial y que proyecta otra dinámica y que además está promoviendo otros desarrollos. Bueno, seguimos con una producción de materias primas, pero con un agregado de valor que no existía en décadas previas. Falta mucho para diversificarnos y la capacidad para poder diversificarnos tiene que ver con la posibilidad de generar conocimiento para hacerlo con autonomía, con soberanía. Entonces, eso me parece que es una cuestión central. Lo que nos tenemos que poner a fijar es esa transformación del modelo.
Y de respecto de las ciencias sociales, los invito a leer una nota que salió en El Cohete de la Luna de los resultados primarios de un PICT que dirigen 2 investigadores de CONICET, uno de la Universidad Nacional de Quilmes, otro de la Universidad Nacional de La Plata, en donde analizan el voto Milei. Y lo analizan a través de un sistema, digamos, estoy diciendo, son los primeros resultados de un PICT. En ese análisis... ¿El anterior? ¿Cómo? ¿El anterior o el posterior del lunes pasado? El del domingo, el del domingo pasado. Es Javier Balsa es un investigador que yo conozco hace muchísimos años. Él se formó en los estudios rurales y agrarios. Ahora digamos, está trabajando más sobre los niveles de la subjetividad política. Esa mirada que es realizada justamente con un proyecto de investigación nos arroja muchísima luz alrededor de cómo está conformado el núcleo de votantes. Digamos, pues nosotros estamos dando también con cuestiones de sentido común. Y no está tan instalado exclusivamente en los sectores que están marginados, justamente los sectores excluidos, sino que la composición de ese voto es también de sectores que justamente es lo inverso, que están sumamente acomodados en la sociedad, que están ultra ideologizados hacia una derecha que es disruptiva, porque quieren una eliminación del Estado también con alguna fantasía, es decir, no voy a pagar más impuestos, la renta la reservo solo para mí, no hay empatía con el otro, no hay una generación de comunidad, de comunidad de ciudadanos, ¿no? Es decir, se rompe la idea del ciudadano liberal, en la que estamos todos inmersos. Nosotros estamos dentro de una comunidad, es una sociedad civil que decide organizarse a partir del Estado. Entonces eso también es interesante, porque justamente se ataca eso, es decir, esa producción de conocimiento que permite transformar, no solamente en términos productivos, en términos económicos, sino también en términos sociales. Es decir, hay un quiebre, históricamente hay muchos ejemplos, y la verdad, los ejemplos que yo podría dar que no, digamos, no son mecánicos ni son estrictamente comparables, pero sí son sugerentes, son pesimistas. Claro que vaya si son pesimistas. Entonces eso también tenemos que tener más herramientas y tener también en claro, en no buscar, no solamente cómo interpelamos a esa persona que no puede educarse, que no puede alimentarse, sino también a esos otros sectores que no tienen ninguna de esas dificultades y están eligiendo este modelo. Y en muchos casos puede haber gente a las cuales desde sus empresas tienen contacto con CONICET. Podemos tener y tenemos becarios que están adhiriendo a estos postulados. Entonces, No solamente becarios. ¿cómo? No solamente becarios. Bueno, Por eso no. Lo que digo es que no hay que ser complaciente con la lectura y esas herramientas. Y hay cosas que no sé si pueden ser predictivas, pero bueno, la ciencia social le otorga herramientas para poder tener esta mirada crítica, para poder, digamos, decir, bueno, ¿qué pasa? Estos análisis de Balsa son de junio, los teníamos en julio. El tema es, estos análisis llegaron al sistema político para poder decir, bueno, ¿a dónde tenemos que operar? ¿Qué tenemos que solucionar? ¿Había tenido capacidad de respuesta? No creo. Claro, esa es otra pregunta. Claro. Porque también estas transformaciones que se dan en los términos comunicacionales y que también se investiga en CONICET, son transformaciones muy importantes de las cuales no nos apropiamos. Yo no soy una persona de redes sociales, pero no puedo evitar saber que hay hay una circulación que se está dando por fuera de lo que a mí me gusta o me apetece. Una colega nuestra dice, mis hijos en TikTok conocen a Milei desde hace 3 meses de forma recurrente. Estoy hablando de niños, no de jóvenes. Y además es muy difícil porque ha apelado a construir un sentimiento. ¿Qué campaña se puede hacer contra el sentimiento? Es muy difícil dar una batalla contra un sentimiento. No hay carteles de ese, entre comillas, proyecto político, porque yo acá creo que sí, que ante esta coyuntura es necesario hablar de qué proyecto político vamos a votar. Porque eso nos cuesta también hablar a nosotros y nosotras, los científicos y las científicas. No nos jugamos a decir, pero acá creo que es una visión, que es una bifurcación. Estamos aquí, al borde.
Justamente hay que correrlo de lo partidario, hay que pensarlo en términos de lo político. Lo partidario. Pero acá hay 3 opciones. Hay una, creo que es la única que nos permite, me hago cargo de lo que digo, disculpen si no era la intención, es la única que nos va a permitir continuar discutiendo ciencia, discutiendo qué proyecto queremos, proyectándonos, mejorando. No veo otras posibilidades, en una menos, en la otra muy poco. Ya, pero lo que hay que tratar es de que nosotros llevemos un mensaje donde la gente, los políticos, tomen conciencia, los que escuchan, obviamente, tomen conciencia de que esto es una política de Estado y que nosotros, la sociedad quiere ir para este lado, y a lo sumo podemos darle matices. Pero tiene que haber una política de Estado. El parque tecnológico es una política de Estado. Por el parque pasaron todas las gestiones que te puedes imaginar de todos los colores, de las que gobiernan, obviamente, de las pocas que gobiernan. Pero pasaron todos, se sientan en el parque, discuten, llegan a un consenso, parece mágico, hacen un clic cuando vienen acá adentro. ¿Por qué? Porque ven acción, porque ven cosas positivas. Quizás la sociedad misma no les presenta acción, y además, bueno, obviamente que hay, como decía acá la directora, hay un ambiente corporativo que presiona. Eso creo que lamentablemente... Pero bueno, hay que buscar la forma no sé, de buscar también tomarlo ese ambiente corporativo para convencerlo a ellos, de cambiarle la cabeza, si es posible, no sé, la verdad, ese es un tema un poquito más delicado, ¿no? Los partidos, las políticas que uno pide que sean de Estado, no se condicen muchas veces, diría que muy pocas veces lo hacen, con qué Argentina quiere. Hay muchos diseños de país, ¿no? Entonces es cierto que cuando vienen acá adentro y ven todo ese esfuerzo, todo el mundo se doblega o se da cuenta de que es muy difícil. Pero me parece que eso es más, como vos dijiste al último, una impresión de ambiente, de que se da cuenta que hay trabajo serio y que hay instituciones alrededor. Pero hay algunas cosas que ustedes hacen, que los ejemplos que vos citaste, casi todos, inclusive los del CIMED, están encontrados, abiertamente en contra de lo que es la idea de que compremos todo hecho, porque la Argentina basta con que vengan los granos. O sea, me parece que esa cosa es muy importante que le miremos el plan de desarrollo del país que tienen para saber cuál es el rol nuestro. Si solo dicen, no, nosotros la ciencia es fantástica, lo que quieren es una vidriera para mostrar los Fusay, los Leloir, los Milton y los Schiaparelli, me permito decir ahora, gracias a Luis, y una especie de vidriera. La ciencia fue eso también mucho tiempo, ¿no? Un lugar de exhibición de los genios. Y está bueno, qué sé yo, porque nunca renunciamos, y en todo caso, el hecho de que esos existieran mantuvieron siempre la llamita viva. Pero hoy es otra cosa el sistema. Me parece que está absolutamente asociado a cuál es el plan, la estrategia económica, la expectativa del país que tienen los candidatos. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mary. Me parece que no veo 2 opciones, veo una sola. No, cuando yo dije lo partidario no significa en esta coyuntura, digamos, porque esta coyuntura es dramática, ¿sí? Digamos, es una condición muy preocupante. Cuando yo hablo de política pública, hablo justamente porque muchas veces se puede transversalizar lo partidario, y es bastante difícil en Argentina decir que un partido está por aquí, porque digamos, hay muchas particularidades, es decir, ¿sí? Podríamos estar hablando muchísimo de esto. Lo que digo es esto, que en la misma línea de las participaciones previas, política pública, y la política pública tiene que ser una política de Estado, y eso es una gran dificultad, porque me parece que lo que se disputa aquí es justamente la anulación de un Estado nacional. Porque voy a poner otro ejemplo. Cuando Milei dice voy a cancelar la coparticipación federal, significa romper pactos previos de la Constitución del Estado. Es volver a una lógica previa a la unificación nacional. Es gravísimo. Digamos, quizás tiene una densidad, es decir, porque rompe la posibilidad de una integración. Entonces las provincias que puedan tendrán, las que no puedan no tendrán, las que tengan petróleo les irá divino, las que tengan litio lo mismo, y las otras que se arreglen. Sí. Y entonces
hay una cuestión que estamos en peligro. En peligro como la sociedad que conocimos. Me parece que eso a todos nos ha impactado muy fuertemente, digamos, porque lo que conocimos está en riesgo. Un comentario sumado a esto de las políticas públicas. Fue hace muy poquitos años que por unanimidad se votó una ley de financiamiento de ciencia y técnica para dar previsibilidad, para llegar en el año 2032 al 1% del financiamiento. Todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo y viene una persona y patea el tablero con una fuerza de 2 diputados, ahora más votado en este proceso electoral. O sea que la política, en ese sentido, de las mayorías, de la visión del Estado sobre ciencia y técnica estaba clara. Estamos en un momento saliendo de una pandemia que nos fue costosísima para todos los ciudadanos de la Argentina y donde las universidades, el sistema de salud y el sistema científico estuvieron en la vidriera mostrando qué hacía y cómo resolvía la problemática. Y 2 años después, el 30% de la gente está apoyando un candidato que dice hay que romper la salud pública, la universidad pública y el sistema científico. O sea, hay algo más que posiblemente se nos escape ver de qué es lo que están votando. Ese hartazgo que mencionaba, comunicación hemos tenido bastante, posiblemente nos falte de muchas cosas. Todo el mundo sabe de lo de la pandemia, sabe lo de Raquel del HB4, porque son noticias. Ahora lo de reciente de Rabinovich, la empresa Galtec, que es una cuestión revolucionaria a nivel mundial, pero a lo mejor nos falta comunicar. Y la gente que lo está votando, según lo que dicen los analistas, si es que realmente concuerdan con la ideología, con esto de cerrar, a lo mejor no perciben qué significa el mensaje y tenemos que salir a comunicarlo. Pero no es circunstancial. Creo que fue en el 21 que se votó esa ley de financiamiento. Y unos años anteriores se votó en la provincia de Santa Fe, en el gobierno de Lipchi, una ley similar para el financiamiento de la provincia. E invitamos a los candidatos de los partidos mayoritarios provinciales para que vengan a contar al sistema científico y a las universidades sobre su propuesta. Tampoco vinieron. O sea, hay un dejo de otras temáticas, de otras necesidades, a lo mejor mencionaban de la macroeconomía, de la situación general, y el 1% en el año 2032 parece no mover el amperímetro, y hay otros pedazos de la torta que pueden ser que le llamen más la urgencia, ¿sí? Y que nosotros lo tomemos desde el área de lo que entendemos que es la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Sí, ya pasamos a la fase catarsis. Sí. Bueno. Se nos fue el mensaje. Bueno.